Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Inca Cani. Hoy les traigo un vídeo muy singular, les puedo decir, para ustedes que hablan el español solamente. Hoy les traigo un vídeo hecho en quechua, traducido en español. El video es Raimundo Richari, parte uno. Quiere decir, despierta Raimundo. Eso es lo que vamos a ver. Espero que les guste. El motivo es de que ustedes analicen el video. Al mismo tiempo yo les comentaré lo que pienso del video. Empecemos. Curmi Cochabamba. Curmi en quechua significa en español arcoíris. Y como vemos el campo, el canto del gallo, eso significa que está amaneciendo. Raimundo Richari. El acento, Richari, despierta. Ahí está cocinando en la concha en el fogón. Chay Martaga, puño shayampun. Y mora se Es como decir, ¿no? Él está haciendo las labores de la casa. Y dice, Chay Marta, puñula Sampuni, es como decir, Marta sigue durmiendo, pero Marta, ¿quién será? Vamos a enterarnos de quién es. Según eso vamos a seguir comentando y ustedes también vayan analizando el vídeo, ¿no? Kuman cancha. Marta, Marta, Marta. Richari ya, alguien punche chayanki llank'anaykima. Ay, sabe, tumpita tan puñosta. Ay. Parece que los papeles fueran invertidos, ¿no? Lo que normalmente hace el hombre está haciendo la mujer y lo que normalmente hace la mujer está haciendo el hombre. Veremos qué pasa. Lindos lugares. Ay, hermosa llacta, mi llacta, Cochabamba. Sapa punche, nallapun. Tukuy warmis kikillan kanku. Es lo que Chawpituta normalmente, pasaytam ajat. es lo que normalmente piensan las mujeres, pero en este caso es el hombre, ¿no? Vamos a recorrer un poquito que he hablado antes. Ahí. De donde estás sacando el agua, normalmente en los campos es así. O bien hacen el hoyo hacia abajo, o ven como en este caso, o bien como en este caso vemos que está sacando mm, de un pozo que se puede decir que tiene una vertiente natural, se puede decir, de entre las rocas y la tierra, ¿no? Eso se junta y eso normalmente se bebe y es agua muy cristalina y pura. Ahora sí vamos a seguir viendo. Kanku. Chawpituta pasaytam ajatumarkamun. Gallo agayatñat chamun. Mana piachankumanchu usqayta llank'anankun sayananku asfanta. Marta! Ay, caray, pasaje, güey, puñosta. Unchaya chikunki, Marta. Ay, ni puño y pues gusto chucayo así peca. Ay, Martita, munasray. Sayarikuyayna. Amaña puñurayaychu, ay, ay, hinat jataris. Ay. May mi kuna wakis cañachu, carawayus kaita. Es lo que normalmente los hombres hacen, ¿no?
despertarse y pedir ya todo que esté hecho como grandes patrones. Pero en este caso parece que nos está queriendo enseñar cómo sería si la mujer fuese así, el hombre si hiciera el papel de mujer, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo. Ay, Las casas de adobes, todo natural, el techo de paja. A ver, veremos qué es lo que pasa con Marta, qué es lo que le dice al marido. manaraschu kayuraskama mikhuna wakichisqa. Raimundo! May mikhuna! Ahí está, el pobre Raimundo, ¿qué dirá? Kunitan, harasrayki. Raimundo! Maymantaq sombreroyta churanki, mana kanchu. Maytaq? Chay mesaurapi churasqa kashan munasqay. Ay, munasqay. Ay. Lo que siempre hacen los hombres, ¿no? En general. Raimundo! Hayway mikhunata chay wawaman. Uy, se han invertido por completo los papeles, ¿no? A ver, vamos a seguir, está muy interesante. ¿Ustedes qué piensan? Para mí, el enseñarles este vídeo es para que por lo menos se pongan a pensar qué sería si los papeles se intercambian. Al mismo tiempo, aprecian la lengua materna, como se puede decir, el quechua es mi lengua materna y espero que les guste. Vamos a seguir. Ama hinata hapalqachaychuwan, wawasta richarichinki. Ay, wayawan. Mikhuy. Algo pashi imataq kay mikhunari. Kay chica millay mana saborniyo. Maytaq llaqwallapisri. Hawayman kay chica millayta wayk'usqa. Ahí, por ejemplo, mana saborniyuq, dice, es mana gustuyuq, se puede decir, o chayhina kamalla, mikhuna mana kachiyuqpis kanchu, churanaykipi imataq se diría. Es como decir, esta comida está sosa, no tiene sal para ponerle un poquito y darle el gusto, ¿no? A ver, vamos a seguir escuchando. Sí, voy recordando palabras, así voy recordando yo cada vez para seguir hablando en quechua en el canal Maggie Sin Fronteras. Ahora sí vamos a seguir. Ay, caraspa. Ay. Qhispichiway munasqay, qhispichiway. Qunqarqusqani allin pisita churarqusqani kachita. Cachi es sal. Ahora sí. Tatay, me pita zapatos ni cash. Chay kamaurapi kashan waway. Raimundo! Maytaq sawayapakunaypaq wakisqañachu. Ya, kunitan kay wakichipuykiña. Martitay, mikhunata apakunaykipaq. Ya. Ichapish manaymi yachanichu maypich umay kasranta. Si se dan cuenta, así las mujeres de nerviosas se ponen, ¿no? Cuando los maridos son así de exigentes. A ver qué va a pasar. Voy a recorrer un poquito porque para que ustedes se interesen en lo que va a pasar. A ver. Ichapish manaymi yachanichu maypich umay kasranta. Supaypaq wachasqan noqtu. Imañapitaq umallikushankiri. Zinay kasyaqtinpuni tukuy imastas rurakushanki chaypi. Marta, saqinawayki tiyan qolqita. Mana nimashka phatayuq kashani. Rantinaypaq materialista achawasimanta mañamusqankuta wawaspa. Imaraykuwan? Tukurparinkiñachu ñawpaq punchallapi qolqonata haywasusqayta Raimundo. ¿Qué piensan ustedes? Como ustedes ven, es una película muy interesante que nos hace pensar y también al mismo tiempo yo creo que quieren concientizar
a tanto hombres y a mujeres para que haya igualdad en la pareja, en el hogar, ¿no? Como se dice, en el seno de la familia. Veremos qué es lo que pasa. ¿No? Ya en vez de ser machismo sería feminismo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿El feminismo es bueno o no? A ver, vamos a seguir. Marta, chayqol que hay wawasqaykiqa tukukapuña. Kunanqa manaña ni imapas baratuchu. Chayqol que wasqaykiqa zipun imata hina. Kunanqan qolqa sach'ayuq kasqaytachu mallikushanki matahri. Mana chayri bankuyuq kasqaytachu. Mamá. Chinkakuy wawa. Uyariway Marta. Kunanqa tuku ima wicharigun. Arrozqa wicharigun presiopi. Azucarqa wicharigun presiopi. Cebollaqa. Imatapis kaypi nichikuwaychu Raimundo. Kunanqan imatayu yakushanki. Noqa ñanmanta qolqeta oqharikusqaytachu imataqri. Ya. Hap'iy kayta. Kay semana hunt'allatapis mana uyariy munanichu. Qolqemanta parlanawaykita. Uyarishawankichu. ¿Cómo no? Ustedes han visto, esa es la actitud de muchos hombres, también mujeres hoy en día, tanto feminismo y machismo. Aquellos hombres que trabajan en la casa, hombres que se dedican al cuidado de su familia, como mujeres que se dedican al cuidado de su familia. Son personas que la mayoría hacen el trabajo duro, se puede decir, porque muchas de las personas irán a un trabajo, se dedican a hacer una sola cosa. Pero una persona que trabaja en la casa se dedica a cuidar de su familia, a cuidar de la casa, a dejar todo preparado para que el hombre o la mujer que llegue a casa tenga su comida lista, tenga la ropa planchada, limpia, de todo. Y muchas de las mujeres que trabajan así se sienten incapaces de poder dejar a sus parejas, porque se sienten inútiles, más lo contrario, no son inútiles. Si se dan cuenta, llevan un hogar, pueden llevar la economía, pueden llevar el cuidado de muchas personas. Así pueden trabajar en muchos otros lugares, simplemente tienen que salir y dar el primer paso, porque no es bueno vivir así. Yo creo que eso es lo que quieren enseñar con este vídeo. A ver, vamos a seguir viendo. Ichapis Marta. Kachariway. Imana yasunkita. Asawan punta yashawanki. Marta. Qué triste, ¿no? El hombre está enamorado de la mujer y la mujer parece que no, pero vamos a ver dónde va la mujer a trabajar. Ahí vemos el campo. Ah, qué duro, ¿eh? Por eso yo busco la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso les traigo este vídeo para que ustedes vean y se concienticen un poquito. Y luego más adelante, claro, poner en práctica todo lo que ustedes han aprendido. Imaynalla kasanki Marta. ¿Cuál es la Lucía? Sapakuq tijena. Ay, ch'aqwaykunas llawanpuni lluqsimuni wasimantaqa. Chay ch'aqwaykunas niñaqa qusaykiwan chari. Hari, kaya chayankiñaqa. Imaynascha chay qharisqankuqa. Paykunaqa qolqi kastallata yachanku. Ari chaqata ninki Marta. Qharisqa imaynaschari kankuy? ¿Lo mismo piensan los hombres o no? En general, ustedes que van a ver estas de acción, opinen, ¿no? Ustedes también mujeres, a ver qué es lo que sigue en este vídeo. Vamos a seguir viendo. Paykuna sapatuta puñusqanchis rayu tukuyma manus kasqanchista yuyanku. Ay. Nuqaqa allin sayk'usqaña chay Raimundowan kani. Ay, yachawachus. Ay, chaytapas qhawarina kashan imachus chay masculinismo nisqanmanta charis. Chay parlaywanqa maypichus sayamusunpis. Masculinismo ninki?
Es como decir feminismo, ¿no? A ver, vamos a seguir. En vez de decir feminismo, ellos dicen masculinismo, ¿no? Vamos a seguir. Yachawachunaqa imatachu umalikusqayta. Imata. Qharisqa Ari. sumaqta pachasta t'aqsananku tiyan. Sumaq waykunanku tiyan. Hina. Wasitapis limpuchananku tiyan. Hinapunia. Imaraykuchus mana yachankichu. Qharisqa aswan pisiumas kanku. Hina. Ura pisarus kananku. Si ustedes están leyendo muy bien, parece que todo lo que los hombres piensan de las mujeres, estas mujeres piensan de los hombres de la película, se puede decir, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quiero que entiendan, por eso les he traído este vídeo, para que ustedes se den cuenta que los hombres y mujeres no debemos pisotearnos, porque si nosotros nos pisoteamos somos enemigos, en esta vida no va a haber paz, no podemos tratar de dominarnos, somos seres humanos, en algún momento van a tener hijos, en algún momento van a tener hijas. ¿Les gustaría que sean tratados de esta forma? Claro que no, ¿verdad? Entonces, busquemos la igualdad con educación en nuestro núcleo familiar, que ahí empiezan los valores. Y la segunda educación está en los colegios, donde también deberían enseñar. Pero ¿ustedes qué piensan? Comenten. Vamos a seguir viendo. Chayta nuqanchis aswan apoyananchis tiya. Ari. Apuraychis payunchusqaychis walachiy, kay urashna p'unchayña. Saqena chaykunasmanta parlayta waqratupas Marta. Ari. Walash chuchuch'asunki. Ari, vale, vale. Chaykupuna llank'anaman Ari. Ari, oraña kashan, ¿eh? Ari. Ari, haku. Unch'aykuchukuysun. Hak. Itayan. Bueno, el trabajo de los hombres ahora mismo, las mujeres lo hacen también, no solamente los hombres. Hay muchas mujeres que trabajan de esa forma, que son madres solteras. Es por eso importante apreciar a las mujeres, no simplemente menospreciar y pensar que son menos inteligentes. Todos tenemos inteligencia, solamente tenemos que explotarla. A ver qué pasa con el Raimundo ahora. Bueno, así hemos terminado de ver la primera parte de esta película de Raimundo, Richari, Despierta Raimundo. Es una película que nos trata de enseñar que no es bueno el querer dominar a una pareja y el humillar y el pensar que es menos inteligente que uno mismo. En este caso, en esta película, el papel de hombre está siendo la mujer y el papel de mujer está siendo el hombre. Espero que les haya gustado. Como siempre, voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a ver y analizarlo y luego comenten. Muy pronto subiré la segunda parte. Hasta pronto, gente.